Según cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo, los colombianos consumen por mes aproximadamente 434 millones de galones de combustible a través de los poliductos o tuberías. Pero ¿cómo llega su vehículo? Aquí se lo contamos. Para que una gota de combustible llegue al tanque de un vehículo, de una aeronave, de un buque, de una moto o a los tanques de reserva en la industria, debe cumplir un muy complicado proceso de los hidrocarburos en las refinerías de Ecopetrol en Barrancabermeja y Reficar en Cartagena. En el afán y la cotidianidad de la vida, no se alcanza a dimensionar todo lo que hay detrás de la operación y la travesía de una gota de combustible en el país. Para que usted consiga un galón de gasolina, existe una serie de procesos en la distribución liderada por las empresas mayoristas que cuentan con la tecnología para la operación en sus plantas de abastecimiento e infraestructura. Redman Noticias visitó la planta Mansilla de Terpel en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, donde se encuentra ubicado un tramo del tubo madre de Ecopetrol, desde donde bombean todos los combustibles. Recibimos el producto del poliducto que viene desde la refinería Barrancabermeja. Por el poliducto recibimos la gasolina corriente, gasolina extra, recibimos también el Jet A1, que es el combustible para los aviones, y el diésel, que viene de dos tipos, el diésel regular y el diésel de bajo azufre, que es el que suministramos al transporte masivo de Bogotá. Para la operación de esta empresa hay 18 plantas interconectadas al poliducto, con más de 2.206 millones de galones despachados en 2022 y 378.000 pedidos cargados para ese mismo año. Desde que sale de la refinería de Barrancabermeja hasta que llega a esta planta pueden transcurrir alrededor de 5 días de tránsito poliducto. Un recibo de poliducto puede demorarse 12 horas, en algunas plantas tenemos recibos de 24 horas. La operación del transporte de combustibles es descomunal al viajar por cerca de 4.000 kilómetros de poliductos que salen de las dos refinerías. ¿Y cuál es el porcentaje del volumen transportado en las plantas vía carrotanques? Tenemos dos tipos de recibo, el recibo por poliducto, como lo mencioné ahora, y por el otro lado está el recibo por carrotanque. Por carrotanque recibimos los biocombustibles, que son el alcohol carburante y el biodiesel de palma, y también tenemos por contingencias a veces que recibir gasolina corriente, la extra, también tenemos que recibir el jet. Los diversos combustibles son usados para movilizar alimentos, materias primas, transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y, claro, el comercio en general. Pero para que el surtidor de combustible llegue a la boca del depósito, los expertos pasan revista a través de procesos técnicos científicos. Le hacemos la cuantificación y el análisis de la calidad, y pues ese análisis toma también un tiempo, más o menos pueden ser, dependiendo del producto, si es un diésel o una gasolina puede tener un tiempo de reposo de 1 hora y otra hora y media más o menos de análisis abreviados de calidad para poder iniciar la comercialización de ese combustible. La GT Extra 98 nosotros hacemos una reformulación. Una vez recibimos la gasolina extra del poliducto, hacemos este proceso de reformulación en nuestras plantas, que además le cambia el color a ese azul característico que tiene este producto y que lo diferencia de las demás gasolinas extras. Y con este producto, esa reformulación que le hacemos a este producto llega a los 98 octanos, que es nuestra promesa de valor a los clientes en las estaciones. Los otros productos también le hacemos un proceso de mezclado de acuerdo con los porcentajes de biocombustible que determine el Ministerio de Minas. En este punto se despacha el combustible que se utiliza por parte de los aviones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aproximadamente al mes se despachan 10 millones de galones de combustible Jet A1. En la planta Mansilla de Terpel, en el municipio de Facatativá, salen los carrotanques cargados del combustible Jet A1 para abastecer también a las aeronaves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde hay en promedio 600 operaciones diarias entre despegues y aterrizajes. Todos los productos que llegan a nuestra planta deben cumplir con unas especificaciones técnicas de calidad. Garantizamos que tanto los productos que nos llegan de la refinería de Barrancabermeja, como el diésel, la gasolina corriente, la gasolina extra y el jet cumplen especificaciones. Adicional, los biocombustibles como lo son el alcohol carburante y el biodiesel B100. Validando esas especificaciones técnicas podemos ya tener productos aptos para el despacho en nuestros llenaderos.
En la planta Mansilla, aquí en Facatativá, llegan aproximadamente por día 100 vehículos de estos carrotanques que se llenan aproximadamente con 10.000 galones, los cuales sirven para llenar y dejar full a 1.000 vehículos en la capital o sus alrededores. La química forma parte de las ciencias exactas experimentales y llama la atención cómo los diversos combustibles viajan por un mismo tubo o poliducto a lo largo y ancho del país, como si se tratara de un vagón tras otro. Por los poliductos viajan la gasolina corriente, gasolina extra, Bioacen B2 y Jet A1, los cuales son operados de forma remota por Cenit y con el apoyo local de los operadores de Terpel. En el proceso de recibo por carrotanques están los productos alcohol carburante, biodiesel B100, gasolina corriente, gasolina extra, Bioacen B2, Jet A1 y también los aditivos. Todos nuestros procesos de calidad surten una cadena de custodia. En la planta garantizamos que tenemos unas pruebas de refinería, que tenemos unas pruebas de calidad de planta y también hacemos unas pruebas de calidad a los despachos hacia las estaciones de servicio. Eso nos garantiza que al cliente final le va a llegar un producto de la mejor calidad. En el proceso meticuloso de la planta, luego de recibir los miles y miles de galones, inicia el almacenamiento en su mayoría en tanques verticales, usualmente con la capacidad en barriles, es decir, un barril equivale a 42 galones. Aquí en Bogotá pueden ser esos 5 días de Barranca hasta Mansilla, más o menos un día más entre que lo almacenamos, lo despachamos y llega a la estación de servicio, entonces estamos hablando de 6 días. Lo más lejano puede ser nuestra planta de Mulaló, que tiene entre 7 y 8 días de tránsito de poliducto desde Barrancabermeja, mientras se almacena, pongámosle el mismo día entre que se recibe y se almacena y otro más en despacho desde la estación de servicio, que sería como el tránsito más largo de lo que se recibe por poliducto. Pero tenemos otras plantas que no son las que reciben directamente de poliducto, sino que se abastecen inclusive a través de transporte multimodal, que es un tramo en carrotanque, un tramo en barcaza por vía del río. Luego volvemos a pasar un carrotanque para llegar a la planta. Estoy hablando, por ejemplo, de nuestra planta en Leticia, de la planta de Puerto Iniria, Puerto Carreño, que por ejemplo en Leticia hemos tenido tránsitos de 20, 30 hasta 60 días, dependiendo de las condiciones de los niveles de los ríos. En cuanto al porcentaje del volumen transportado a las plantas biocarrotanques, la movilización del producto por este medio hacia plantas y aeropuertos está alrededor del 30% de las ventas. Hay tramos que pueden durar entre 30 y hasta 60 días para llegar a una estación. Por ejemplo, de nuestra planta en Leticia, de la planta de Puerto Iniria, Puerto Carreño, que por ejemplo en Leticia hemos tenido tránsitos de 20, 30 hasta 60 días, dependiendo de las condiciones de los niveles de los ríos. Quizás aún no entendemos que los combustibles líquidos son un servicio primordial para el desarrollo del país. En esa inmensa cadena hay 23 distribuidores mayoristas que enfrentan múltiples contingencias día a día, como el mal estado de las carreteras, derrumbes por las olas invernales, bloqueos y paros armados por grupos o organizaciones criminales. Hemos tenido que tener maquinaria amarilla para alar carros que se quedaron atascados en medio del barro por el inicio del periodo de lluvias, que hemos tenido que pasar de, por ejemplo, un carrotanque a otro carrotanque, un transbordo con una manguera en este pedazo de la vía que se perdió. Tenemos que buscar rutas alternas por las cuales podamos transitar para llegar a nuestros destinos. También hemos abierto rutas distintas, por ejemplo, pasando por Ecuador para poder llegar a Leticia, como mencionaba hace un rato. A raíz de los bajos niveles del río tuvimos que buscar una ruta alterna que es por Puerto Providencia, que queda en el Ecuador, que tiene unos mejores niveles de río para poder zarpar en estas barcazas y poder darle como continuidad al abastecimiento de la región. Más de 270.000 personas hacen posible que los combustibles lleguen a cada rincón del territorio nacional. Todo esto gracias al abastecimiento desde Barrancabermeja y Cartagena, desde 5 puertos ubicados en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco, 16 plantas productoras de biocombustibles para distribuir el combustible a las más de 6.000 estaciones de servicio. Hay que recordar que el saliente presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ACP, Francisco Lloreda, señaló que las inversiones proyectadas de las empresas del sector suman más de $5.000 millones para 2023, un sector que moviliza al país al generar 100.000 empleos directos y más de 500.000 en toda la cadena.
Los 434 millones de galones de combustible que se consumen por mes en Colombia viajan por 4.000 kilómetros de poliductos o tuberías a lo largo y ancho del país para que usted y la industria puedan movilizarse. Ese es un informe especial con la cámara de Francisco Ruiz, Michael Buitrago, Red Más Noticias.